Ahí está. Dale. El desarrollo moral, las relaciones interpersonales y el desarrollo humano. Juana del Val enfatiza la crucial importancia de las relaciones interpersonales en el desarrollo humano. Se plantea que las interrelaciones sociales son fundamentales para el bienestar emocional, la autoestima y la formación de la identidad a lo largo de la vida. Del Val introduce la teoría del apego, la cual sostiene que las experiencias tempranas con figuras de cuidado influyen profundamente en la capacidad de establecer relaciones saludables en la adultez. Un apego seguro facilita un desarrollo emocional positivo. El capítulo aborda cómo las relaciones evolucionan en diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez, resaltando los desafíos y oportunidades que cada etapa presenta. Además, se considera el impacto cultural en las relaciones interpersonales, reconociendo que las normas y valores culturales moldean cómo se forman y mantienen estas conexiones. Finalmente, se discuten los riesgos comunes en las relaciones como conflictos y aislamiento social, y se sugieren estrategias para superarlos. Del Val concluye que fomentar relaciones positivas es esencial para un desarrollo humano integral, contribuyendo no solo al crecimiento individual, sino también a una sociedad más empática y cohesionada. El autor también menciona que cada sociedad tiene normas sobre conductas que se consideran deseables o indeseables, que pueden realizar los individuos, definiendo lo bueno y lo malo. Busca que las personas se adapten a estas reglas. También menciona que ninguna sociedad carece de estas normas, ya que estas constituyen lo que se denominaría la moral o la ética. En este video lo vamos a usar indistintamente para referirnos, al igual que el filósofo, a las normas o reglas que regulan la conducta humana. Pero estas no son las únicas que las regulan, ya que hay también reglas sobre los usos sociales, normas jurídicas, mandatos, entre otros. Las reglas morales surgen de la necesidad, surgen de la convivencia entre los mamíferos sociales, ya que estos viven en un sistema social jerarquizado, en el cual hay unos individuos que ocupan posiciones preeminentes con respecto a otros, y tratan de mejorar sus posiciones constantemente. En los animales sociales existe un sistema de regulaciones innatas que regulan las competencias y los conflictos, evitando daños irreparables. El autor ponía de ejemplo una contienda de animales, en donde el derrotado suele retirarse y realizar conductas de apaciguamiento hacia el vencedor, que son iniciativas de sumisión y que llevan a que el dominante detenga la agresión. Los seres humanos conservamos tendencias innatas muy básicas, pero la cultura nos dio forma de manifestarnos más variadas con respecto a otros animales. Y lo que ha hecho que estas regulaciones puedan perder su eficacia. Los seres humanos son capaces de anticipar las consecuencias de sus acciones y elegir entre diferentes conductas, incluso aquellas que puedan perjudicarlos. Es lo que entendemos por libertad. Las reglas y la moral establecen límites y conductas para preservar la existencia del grupo o de un individuo, promoviendo comportamientos positivos hacia otros hombres, pero en muchas sociedades hay reglas diferentes hacia los miembros de otras sociedades, considerándolos enemigos muchas veces. Los hombres han establecido formas de agresión social, como por ejemplo la guerra, pero incluso en ella existen normas para evitar la crueldad innecesaria. Esto no se cumple ni son respetados, pero aún así estas reglas están. La moral tiene componentes innatos, pero también es moldeada por la cultura y la sociedad. Estas normas se aprenden en la niñez, ya que el adulto intenta socializar al niño al principio. Al principio esas normas son implantadas por nosotros, pero poco a poco van siendo interiorizadas en el sujeto. En el psicoanálisis, Freud introdujo la noción del super yo. Este se forma a lo largo de un proceso de interiorización de la imagen del padre, a través del cual se incorporan los modelos sociales, exigencias y respetos a las normas, que cuando no se cumplen va acompañado de remordimiento. De esta manera, las normas se van interiorizando progresivamente y finalmente no es necesario que exista una presión exterior para que ésta se ejerza. Las normas sociales pertenecen a tres categorías básicas
Por un lado están las convencionales, que regulan los roles sociales, por ejemplo, las formas de vestirse, las costumbres, el saludo, etc. Las morales, que son las que ya venimos mencionando, ninguna de estas están explícitamente codificadas, pero casi todos los individuos las van adquiriendo a lo largo de su desarrollo. Y finalmente están las jurídicas. Estas están explícitamente codificadas y se caracterizan por un poder que se ocupa de imponer sanciones. A lo largo de la historia, las normas han estado asociadas con la religión, pero también hay otras naturalistas, las utilitaristas, la posicionalista convencionalista, que podría ser un derivado de la utilitarista también. Bien, cuando nosotros hablamos de la génesis de la moral, se refiere a cómo las personas desarrollan su sentido de lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y los psicólogos investigaron cómo adquirimos las normas morales y cómo esto influye en nosotros, en nuestro comportamiento. Y es importante notar cómo las personas pueden notar o pueden conocer y estar de acuerdo con todas estas normas morales, pero que eso no significa que actúen según las normas morales. Y uno de los estudios más importantes de Piaget sobre el desarrollo moral, que fue en 1932, se enfocó en cómo los niños piensan sobre las normas morales en lugar de solo observar o tener en cuenta el comportamiento o si se cumplen con las normas morales. Y el interés principal de Piaget estaba en cómo los niños razonaban sobre la justicia y la intención y la responsabilidad. Y para investigar esto, lo que hizo Piaget fue usar historias simples que se le presentaban a los niños, como por ejemplo, si un niño rompe por accidente muchos objetos, él mencionaba como unas tazas, si un niño rompe 15 tazas por accidente y otro rompe una taza para hacer algo sin permiso, por ejemplo, agarrar un caramelo o la rompe como consecuencia de una acción intencional negativa, a los niños en realidad los que iban a tener en cuenta es la cantidad de objetos rotos, no la intencionalidad de la acción. Entonces se les preguntaba cuál de los dos era más culpable, si el niño que había roto más objetos o el niño que había roto un solo objeto, pero por hacer algo negativo. Entonces se consideraba que los niños juzgaban según la función del resultado, o sea, según la cantidad de tazas rotas en lugar de las intenciones de las acciones. Y Piaget también exploró cómo los niños entienden ese concepto de justicia y descubrió que los niños, cuando son más pequeños, suelen ver a la justicia de una manera muy, muy dura, muy rígida, basándose mucho en los castigos que imponen las personas grandes o los adultos, los padres, y a esto lo llamó como una moral heterónoma. Y que a medida que los niños van creciendo y van aprendiendo y van entendiendo que hay cuestiones de las normas que son intencionales o circunstanciales, y ahí pueden emitir un juicio justo, ahí se desarrolla una moral que se llama moral autónoma. Y después Piaget también observó que los niños tienen como un concepto que los niños más pequeños creen en la justicia inmanente, que es si una persona realiza acciones negativas o hace malas acciones, tiene que ser castigada de una manera inmediata, severa. Y que esta creencia de que si alguien hace cosas malas tiene que recibir castigos malos o castigos severos, esta creencia va disminuyendo a medida que los niños van creciendo, porque los niños pequeños ven a la moral como algo impuesto por una autoridad, por un adulto, mientras que los niños más grandes comienzan a
a desarrollar su propio sentido de justicia, que está basado en lo que es la igualdad y el respeto mutuo. Y entonces Piaget concluyó que se producen dos etapas. En niños muy pequeños, que es esta moral autoritaria o esta moral rígida, y en niños más grandes, que es esta moral que viene desde el lado de la justicia y desde el lado de la igualdad y del respeto. Listo. Por otro lado, tenemos al razonamiento prosocial. Este se refiere a cómo las personas desarrollan una comprensión de las normas sociales y morales a medida que crecen. Este desarrollo está influenciado tanto por su nivel cognitivo como por el tipo del dilema al que se enfrentan. Por un lado, Piaget estudió cómo los niños manejan situaciones diarias y relaciones sin enfocarse en las leyes formales. Por ejemplo, él preguntaba a los niños si era correcto compartir sus juguetes con su hermano o no. Por otro lado, Kohlberg desarrolló dilemas morales complejos como el de Hayes. El dilema de Hayes se trataba de un hombre que decide robar una medicina muy costosa para salvar la vida de su esposa. Y lo que se ponía en juego con este dilema era el valor por la vida y el respeto por la propiedad privada. Por otro lado, Nancy Eisberg se centró en el razonamiento prosocial, estudiando cómo las personas toman decisiones altruistas y empáticas. Eisberg identificó 5 niveles de razonamiento prosocial. Por un lado, el nivel 1 es la orientación hedonista y pragmática. Es cuando el niño se ocupa principalmente por las consecuencias para sí mismo. El nivel 2 es la orientación hacia las necesidades de otros. Es cuando el niño empieza a preocuparse por las necesidades de los demás, pero sin considerar profundamente los conflictos internos que esto puede generar. El nivel 3 es la búsqueda de aprobación social. Es en donde el niño actúa en búsqueda de aprobación social. El nivel 4 es la empatía y la toma de perspectiva. El niño demuestra empatía, entendiendo cómo se siente la otra persona y adoptando su perspectiva. El último nivel son los valores interiorizados y las creencias en la justicia. Las decisiones se basan en principios morales interiorizados, como la dignidad, los derechos y la igualdad. Después están las normas convencionales, que son reglas que guían aspectos de nuestra vida cotidiana y que pueden variar según nuestra cultura. Y estas normas incluyen cosas como, por ejemplo, cómo nos vestimos, cómo saludamos y cómo nos comportamos en la mesa o con otras personas, o depende del contexto en el que estemos. Y Turiel, que es un investigador, estudió estas normas y descubrió que son diferentes de las normas morales. Que las normas morales, como ya dijimos, son, por ejemplo, normas que tienen que ver con lo que está bien y lo que está mal, por ejemplo, no robar, no golpear a otros, y son consideradas como muy serias porque afectan directamente a las personas y pueden causar un daño a un tercero. En cambio, las normas convencionales son diferentes, tienen que ver más con el contexto social, pero tienen otra connotación. Por ejemplo, cuando sos niño y llamás a tu profesor por su nombre de pila, o usás, no sé, mal los cubiertos, y se consideran menos importantes o más fáciles de modificar que las normas morales. Y desde muy pequeños los niños entienden que romper una norma moral es muy grave, es más grave que romper una norma convencional. Por ejemplo, si le preguntamos a un niño si sería posible modificar o romper una norma moral, como decir, por ejemplo, si podemos empezar a robar o empezar a golpear gente, los niños van a responder como que no se puede cambiar, que no está bien. En este sentido no son flexibles. No son flexibles como lo son con las normas convencionales. Y Turiel concluyó con que
los niños desde una edad muy temprana saben diferenciar entre las normas morales y las normas convencionales. Y esto contradice con lo que los niños, esto se contradice con que los niños respetan todas las normas que vienen dictadas desde un adulto, ya que parece que los niños le otorgan como una importancia mayor a este tipo de normas morales, porque las dice alguien que es más grande. Entonces los niños ven a estas normas morales como graves y difíciles de cambiar, y lo que demuestra esto es que entienden que estas normas son esenciales para el bienestar de una comunidad o para el bienestar de las personas. Para poder vivir en una sociedad nosotros tenemos que seguir estas normas morales. Y mientras que las normas convencionales están relacionadas más con lo que son las costumbres y las prácticas sociales entre pares.